Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por participar en esta actividad formativa, la primera de este nuevo curso que ahora iniciamos, curso 2013-2014. Como hemos explicado muchas veces, la actividad formativa en el partido tiene en esta nueva etapa tres grandes desarrollos. Por una parte, lo que llamamos formación básica, la socialización de los nuevos afiliados, la enseñanza de la historia. Por otra parte, la formación puramente instrumental, capacidades, habilidades para la acción política cada vez más compleja. Y también, tercer gran desarrollo de nuestro trabajo, formación ideológica. Doctrina, conformación de la doctrina, aprehensión colectiva de la doctrina. No se trata de adoctrinar al viejo modo, de lo que se trata es de definir participativamente las posiciones del partido y después asegurar su comprensión, su aprehensión, su ejecución coherente también. En eso estamos. En eso estamos respecto a un asunto muy relevante que afecta a dos grandes debates de actualidad. Por una parte, la respuesta de la izquierda, en concreto del Partido Socialista, a la amenaza de la contrarreforma educativa del Gobierno del Partido Popular. Y por otra parte, el gran debate siempre presente, ahora otra vez de actualidad, sobre la laicidad, sobre el avance en términos de laicidad en la sociedad y en el Estado. Hay un ámbito en el que coinciden los dos debates y ese ámbito es el tratamiento de la religión en la escuela, aún más concreto, la eventualidad, la posibilidad de revisar los acuerdos con el Vaticano. Vamos hoy a tratar, por lo tanto, en torno a la posición del Partido Socialista respecto a este asunto de cara al tratamiento institucional de la LOMCE, de la Ley de Supuesta Calidad Educativa, que está tramitándose en el Congreso a iniciativa del Gobierno, y de cara también a la conferencia política que tendremos en el próximo mes de noviembre. Contamos para llevar a cabo esta actividad formativa con especialistas de primerísimo nivel. Nos falta uno que se incorporará enseguida, Javier Fernández Ballina. Después presentará a nuestros ponentes Ramón Jáuregui. Ramón va a hacer de introductor, de moderador, un introductor moderador potente. La ejecutiva del partido usa y abusa de Ramón porque sabemos que es un hombre, además de sabio, ponderado y que comunica bien. Hará un buen papel, No quiero condicionar yo el debate desde la ejecutiva, sí adelantar que la posición del partido, definida ya a grandes rasgos en las resoluciones congresuales y en los papeles que aprobamos en el Comité Federal, está a favor del avance en términos de laicidad, separación Iglesia-Estado, autonomía del Estado en lo que Ramón llama muchas veces la definición de la moral pública. También está a favor de cumplir los objetivos públicos en relación al artículo 16 de la Constitución, respeto de la libertad religiosa, artículo 27 de la Constitución, asegurar que padres y madres soportan para sus hijos una formación religiosa en el ámbito educativo. En fin, vamos a definir cómo hacer esto. Solamente un matiz más en términos de tono. La posición del partido va a ser clara, va a tener perfiles claramente definidos, pero intentará ser, como siempre, ponderada. Nuestra posición no ha de interpretarse como una posición demasiado transigente con la expansión clerical, pero
tampoco queremos que nuestra posición sea interpretada como poco respetuosa hacia el hecho religioso, hacia las creencias religiosas de los ciudadanos. Un debate que ha de ser apasionante, con unas conclusiones que esperamos, sabemos, van a ser claras y bien definidas, pero expresadas en términos, esa es nuestra aspiración también, lo normalmente ponderados para nuestra organización. Bueno, sin más, voy a dar la palabra a Ramón Jáuregui para que introduzca y modere esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, y buenas tardes, compañeras y compañeros. Efectivamente, Rafa nos propuso hacer un debate sobre uno de los temas que va a acabar siendo uno de los temas principales de nuestra conferencia política. Ya os adelanto que siempre, en general, hemos tenido una tendencia a discutir sobre este asunto en nuestros congresos con una cierta profundidad, sobre todo con un cierto apasionamiento. Recuerdo el último en particular, donde tuvimos una fuerte tensión. Y ahí lo haremos en esta conferencia política a propósito de un texto que ya conocéis, porque en la publicación del informe de la ponencia que ya tenéis en vuestra mano, pues habréis visto que hay 7 folios muy densos, en mi opinión, muy importantes. Pasa, Javier, acércate. En mi opinión, muy importantes, que son el fruto de un trabajo que se ha realizado junto a otros grupos de reflexión en la conferencia política como método de aportación de compañeros y compañeras, muchos de ellos militantes del partido, otros no tanto, de muchísimas religiones, de posiciones, por supuesto, agnósticas, desde un ateísmo militante, en fin, compañeros de todos conocidos que han trabajado a lo largo de estos últimos meses, prácticamente hasta el verano, hasta este verano, en la elaboración de un documento que yo os recomiendo, que está en la ponencia. El documento resumido son 6 folios en la ponencia, el documento total son 30 y merece la pena que lo leáis. De verdad creo que es la primera vez que ese partido hace un posicionamiento integral, sereno, sobre un tema tan complejo y sobre el que tenemos posiciones a veces fruto más bien de nuestra tradición, de nuestra educación, que suele responder a coyunturas y no a posiciones, digamos, pensadas, que son las que debieran de ser. Recuerdo, por ejemplo, que de vez en cuando aparece por ahí una información, la iglesia de no sé qué está inscribiendo en el registro bienes, no sé qué, entonces se monta un lío y ya decimos que la iglesia no pueda inscribir bienes, que no puede tal, entonces o aparece que no pagan el IBI, entonces nos ponemos una proposición o de ley para que paguen. En general, en vez de estudiar el sistema de financiación de la Iglesia, cuál es su papel, si tienen que tener una financiación pública o no. Entonces, esto no se ha venido haciendo en el partido. Entonces, creo que por primera vez hemos hecho un trabajo serio. Y yo os recomiendo, de verdad, que leáis esto, porque además, repito, va a ser un tema central de la conferencia. Uno de los rasgos del partido que queremos trasladar, del proyecto moderno del PSOE, después de la conferencia política, es el de un partido que reivindica una laicidad moderna, una laicidad incluyente, una laicidad que reconoce el hecho religioso, pero que aconseja al país un avance importante en la confesionalidad y en la laicidad de nuestra cultura política, educativa, etcétera, etcétera. De ahí se derivarán luego proposiciones sobre nuestras relaciones con la Iglesia, el concordato, no concordato, lo que sea, pero sobre la base de una reflexión política, en mi opinión, importante, que tiene en cuenta el hecho religioso, que tiene en cuenta la sociología del país, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra realidad, y que aporta la respuesta del PSOE a esto. Bueno, esto es lo que aquí nos trae. Para ordenar el debate, que yo no me quiero alargar, porque yo no he venido más que a moderar, he propuesto a los moderadores que abordemos 3 temas. Uno, el que ha señalado Rafael, es la educación en la escuela. En la educación, mejor, la religión en la educación, o la religión o las religiones en nuestro sistema educativo. Este es un primer problema, que por cierto acaba de brotar con toda fuerza a raíz de la Ley Wert, que prácticamente nos ha retrotraído a las posiciones, digamos, más antiguas
de la incorporación de la enseñanza religiosa católica a los niños en asignatura obligatoria, superando las diferentes formulaciones que nuestros gobiernos habían venido haciendo, superando esa posición. Esto está en el eje del debate. El día 10 de octubre tendremos un debate en el Parlamento en el que el Partido Socialista expondrá su posición contraria, debate de totalidad de esta ley, y este será uno de los puntos, no el único. Como bien explicará Guillermo después, nuestra, respuesta y nuestra contestación a la ley Wert no es solo por el hecho de que incorpora la religión católica como asignatura obligatoria a las escuelas. Hay muchísimos más temas, pero este es uno importante. Y por tanto ese será el primer tema. ¿Cómo concebimos la educación de la religión? ¿Cómo concebís la educación de la religión, el hecho religioso, la educación de la religión en la escuela española, teniendo en cuenta los límites que la práctica nos impone? Hay una Constitución que establece un derecho de los padres a que sus hijos puedan ser educados, si ellos optan, en la educación religiosa que ellos opten. Hay un concordato, hay un tratado internacional, de ahí derivaremos después si es compatible con nuestro proyecto la sostenibilidad de ese acuerdo, de ese concordato, de ese tratado internacional. Primer punto, educación en la escuela, religión en la escuela. Segundo punto, laicidad. El segundo punto es explicar cuál es nuestro proyecto de laicidad. ¿Qué pensáis de la laicidad? ¿Cómo tiene que ser el Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado respecto del hecho religioso? ¿Es un hecho público? ¿Es un hecho privado? ¿Corresponde a la conciencia de las gentes o requiere políticas? ¿Hay igualdad de derechos de los ciudadanos según su religión? ¿Debe haber una ley de libertad religiosa que regule el hecho religioso en según qué problemáticas o no? Laicidad, tenemos que avanzar en la aconfesionalidad del Estado. ¿Es España un país particularmente anómalo, atrasado en sus signos religiosos? Lo es, por ejemplo, que hace 4 días el funeral de los 80 muertos en el tren de Santiago sea un funeral en la Catedral de Santiago. Es un signo de una confesionalidad inaceptable para un Estado aconfesional, y como estas podríamos preguntarnos más cosas. Inclusive, obviamente, cómo avanzamos en esa superación de los signos confesionales. Tercer debate, el concordato, o el tratado internacional, mejor dicho, del año 79 con la Iglesia Católica, y por tanto si eso es compatible con nuestro proyecto de educación, de laicidad, etc. Cada tema será abordado en una intervención inicial por los 4 miembros de la mesa en un tiempo no máximo o máximo de 5 minutos. 5 minutos son 20 minutos, 3 temas son 60 y luego hay que hablar. Y yo creo que si no damos la opción de que habléis vosotros, no hacemos un debate rico. Y entonces, aunque no tengáis tiempo suficiente para decir en 5 minutos todo, seguramente podéis decir lo más importante y luego ya lo completaréis. Si os parece bien, este sería el procedimiento. Abordamos pues el primer tema. Lo vamos a hacer en el siguiente orden: educación, religión en la escuela. Aurora será la primera, que como conocéis, Aurora Ruiz es representante, en este caso, aparte de compañera, del colectivo Lorenzo Luzuriaga, de toda la vida, grupo de asesoramiento y de impulso a la educación pública en España y en nuestro partido en particular. En segundo lugar, hablará Carlos García de Andoin. Carlos García de Andoin es el coordinador del grupo de cristianos socialistas en el partido, y él ha coordinado el grupo de reflexión en la conferencia política. Y es, digamos, uno de los autores principales, puesto que ha sido redactor final del documento que hemos presentado en la ponencia. En tercer lugar, hablará Guillermo Meijón. Guillermo es diputado socialista gallego de Pontevedra y es también pues experto en el área educativa y ponente también, no es ponente en la ley Wert, pero como si lo seriese, que diríamos, ¿no? Y por último hablará, en cuarto lugar, el coordinador de organización sectorial de educación, Javier Ballina, Javier Fernández Ballina, pero bueno, como si lo fuera también. De manera que con estos 4 y con este orden empezamos ya el primer debate del primer punto. Aurora, tienes la palabra. Buenas tardes.
Voy a intentar en 5 minutos, es dificilísimo todo lo que quiero decir sobre la enseñanza de la religión, pero lo voy a intentar, porque ha sido la presencia de la religión en la escuela motivo de polémica no actualmente, sino desde el siglo XIX, aunque es verdad que hubo periodos en el XIX y en el XX, concretamente el sexenio democrático y la República, en el que la religión estuvo fuera de la escuela. Nosotros partimos en el colectivo Luzuriaga que la escuela, lo que es de la escuela, por tanto la religión confesional no es de la escuela, partimos de ahí. Pero voy a explicar un poco los argumentos, porque si no se dice esto y se acabó ya. Bueno, nosotros entendemos que la problemática situación de la enseñanza de la religión, a lo que se refiere a la religión católica, se sitúa en los acuerdos y no en la Constitución. ¿Por qué? Porque el acuerdo, el artículo 2 del acuerdo prescribe claramente, y leo textualmente, por si alguno no lo recuerda, que los planes educativos incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las demás asignaturas fundamentales. Luego hay una serie de artículos que ahora no me da tiempo a plantearlos, que establecen una serie de cuestiones realmente que ponen en duda que estos acuerdos sean constitucionales o que por lo menos rocen la inconstitucionalidad. Pero por ir rápido, la Constitución, confrontando las cláusulas de los artículos de los acuerdos, sobre todo ese primero, con la Constitución, pues entran en dudosa, nosotros creemos que es dudosa la constitucionalidad de los acuerdos, que como muy bien sabéis, y os recuerdo, fueron aprobados en el 79 y el Grupo Socialista en el Parlamento se opuso a dichos acuerdos. Esto como introducción y por recordarlo, aunque todos a lo mejor lo tenéis claro. Bueno, pues no solamente el artículo 27.2 de la Constitución, que dice claramente cuáles son los fines de la educación, sino que el 16.2 dice que nadie podrá ser obligado a declarar su ideología, religión o creencia. Lo dice la Constitución. Y el artículo 16.3, que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Desde luego, lo comparamos con el acuerdo y desde luego hay una contradicción clara que si luego da tiempo lo puedo explicar más claramente. Conforme a esos acuerdos, las leyes educativas, todas las del gobierno del PP y las nuestras, pues han tenido que poner la religión en la escuela por los acuerdos, no por la Constitución, sino por los acuerdos. Y hay dos tendencias que me gustaría explicar brevemente. Una, la que le gusta más a la derecha y a la Iglesia española, pues que establecen una asignatura alternativa curricular de seguimiento obligatorio para aquellos alumnos que no opten por la religión. Esto lo empezó Otero Novas en el gobierno de Suárez, lo ha continuado en el gobierno de Aznar con la LOCE y ahora el gobierno del PP lo plantea lo mismo. Siempre han planteado una alternativa que roza con la educación para la ciudadanía, como si la educación para la ciudadanía fuera exclusivamente para los alumnos que no van a las clases de religión. Y los otros tienen una educación en valores del dogma católico, lo cual esto crea, a nuestro entender, una disgregación increíble en la escuela pública, porque esto se refiere a la escuela pública. ¿Qué ha hecho, qué hace o qué puede hacer o qué ha podido hacer el gobierno socialista, los gobiernos socialistas? Pues por suprimir la existencia de la asignatura evaluable alternativa a la clase de religión, porque es que ahora la LOMCE plantea que sea además evaluable. Bueno, luego hablaremos del desajuste y la falta de igualdad que supone para un determinado tipo de alumnos y para otros. Las leyes socialistas suprimieron, la LOSE lo primero, suprimió la existencia de la asignatura evaluable alternativa a la clase de religión y planteó que los alumnos que no asistiesen a la clase de religión podían realizar a esa misma hora actividades de estudio relacionadas con el currículo escolar o actividades de estudio ayudadas por los profesores. Pero la Iglesia no le gustó nada, no le gustó absolutamente nada. Desagradó muchísimo a la Iglesia y la impugnó y lo ganó. Entonces el Tribunal Supremo consideraba que esa atención educativa tenía que ser, nunca podía ser atendiendo a estudios que se tuvieran relación con el currículo escolar. ¿En qué ha devenido esto? Bueno, la LOE tuvo que hacer lo mismo. La LOE sigue los mismos plazos de la LOSE porque realmente no se puede hacer de otra manera teniendo los acuerdos. Y además teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo.
¿Qué ocurre entonces? Pues que los alumnos que no van a clase de religión, pues van o al recreo o a una biblioteca con un profesorado que lo único que hace es de vigilante, a perder el tiempo, realmente. Entonces nos parece que esa debida atención educativa ha venido a parar en un sinsentido enorme. Teniendo además en cuenta que eso supone que los alumnos que no acuden a clase de religión pierden aproximadamente, hemos calculado, en primaria y en secundaria, unos 560 horas, con lo cual es gravísimo, ¿eh? Bueno, nosotros entendemos que no es fácil efectivamente armonizar las libertades y los derechos en juego, es decir, la libertad ideológica y religiosa y la libertad de enseñanza y el derecho a los padres a elegirlo. Pero como me han dado 5 minutos, pues no puedo desarrollarlo más. Ahora sí, nosotros entendemos que los acuerdos es una losa que tenemos y que mientras existan los acuerdos tendremos clases de religión y además sin la atención educativa de los alumnos. Es decir, que la escuela, en vez de tener una función integradora, va a ser disgregadora. Aquí los alumnos que van a tener una educación cívica de acuerdo con la moral cristiana y el resto que tendrán una educación cívica y laica, como si todos los alumnos, el conjunto de los alumnos, por la Constitución, por el artículo 27.2, no tuviese obligación de que todos los alumnos tengan una educación cívica, laica y ciudadana. Entonces nosotros entendemos que a esas alturas hay que buscar una solución y nuestra propuesta es una solución eficaz, razonable y definitiva a una situación ineficaz, irrazonable. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? La denuncia de los acuerdos. La denuncia, ya. ¿Y cómo educaríamos? ¿Cómo educaríamos? Pues bueno, yo creo que la educación es, si me dejas hablarlo, lo comentamos ahora. Vamos a ver, nosotros entendemos, lo comprendemos, nosotros entendemos que no ignoramos la influencia que tiene la religión en determinados sectores de la población. No lo ignoramos. En el colectivo entendemos que somos conscientes de la importancia que tiene nuestra cultura. Entonces, un sector muy importante de nuestro colectivo, no estábamos todos totalmente de acuerdo, pero la mayoría entendíamos que los planes de estudios deberían incluir algunos contenidos sobre el hecho religioso, pero siempre en el contexto de otras áreas. Es decir, no como una asignatura aparte, sino en el contexto de otras áreas, efectivamente relacionados con la historia del arte, con las ciencias, con la literatura, con la historia, con la creación artística, etcétera. Entonces, si de hecho están ya algunos de estos hechos religiosos en estas materias, si entendemos que es poco, pues desde luego las autoridades responsables del currículum pueden incrementarlo. Pero para nada vemos que haya una asignatura variopinta sobre el hecho religioso, que se llame como se llame, se incluyan contenidos antropológicos, históricos, artísticos, sociológicos, etcétera, 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 y agrupados solamente porque hacen referencia al hecho religioso. Nos parece que esto no se debería dar, por varios motivos. Uno de ellos, primero, no hay profesores preparados para esto. Se les podía preparar, pero peor todavía, se podrían dar, y los que estamos en la enseñanza, los que hemos estado, sabemos qué ocurre, se les dará a aquellos profesores que no cubran su carga lectiva y se hagan cargo de esta asignatura. Nosotros entendemos que, en cambio, los profesores preparados en arte, en ciencias, en filosofía, deben tratar el hecho religioso, pero en el contexto de esas áreas. Eso sería nuestra postura. Gracias, Aurora. Carlos. Sí. Buenas tardes. Bueno, brevemente. Voy a responder a la cuestión con tres ideas. La primera es que la ley Wert ha roto el pacto y ciertamente la ley Wert ha satisfecho el programa máximo de la Conferencia Episcopal. Yo creo que además aquí hay 3 elementos que están articulados. Uno, primero, es la eliminación de educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía fue una batalla que la Conferencia Episcopal libró con el gobierno socialista. Mantuvimos el pulso, pero cuando hemos perdido el gobierno ha venido la revancha y esta es la primera reivindicación que, cara a una ley de educación nueva, tenía la Conferencia Episcopal. En segundo lugar,
una religión evaluable a efectos de becas y currículum, que es lo que en estos momentos es la propuesta del Gobierno y en principio parece que va a llegar así a término. Había un pacto que decía, bueno, religión que estuviera en la escuela, pero en ningún caso evaluable desde el punto de vista de obtención de becas o desde el punto de vista de currículum. Y en tercer lugar, se produce también la eliminación de la triple opción. Lo que hoy rige, que fue aprobado en la primera legislatura, fue la triple opción. 1, religión confesional. 2, religión como hecho cultural. Esto es algo pues, que se ha llevado poco a la opinión pública, pero en estos momentos aproximadamente ya hay un 3% del conjunto del alumnado en España que está cursando la religión como hecho cultural dentro de esta triple opción. Y la tercera opción, que acabó derivando en la atención educativa, pero el planteamiento inicial era el de la exención. Hay algunos países en la Unión Europea donde hay exención de religión y el planteamiento inicial, en el que estuvimos trabajando varios acerca de esta triple opción, entre ellos el difunto Luis Gómez Llorente, pues era la de la exención, pero pues la exención hubo de transformarse en atención educativa debida porque pues quizá era un tema demasiado polémico cara al sistema educativo español. Ciertamente, esta pretensión de la Conferencia Episcopal de llegar a un acuerdo con el Partido Popular, yo creo que es un gran error, ha roto el statu quo, reabre el debate, y este partido es un partido de ida y vuelta, y además que estires la goma, mayor será la energía de retorno. Y volveremos al gobierno y esto lo cambiaremos. Y creo que ha faltado inteligencia porque en realidad los pactos duraderos en esta materia son los que celebran, no los que celebra el PP con la Iglesia, sino que son los que celebra el Partido Socialista con la Iglesia. Yo creo que en esto ha habido un error absoluto por parte del Gobierno de la Conferencia Episcopal y personalmente de quien tiene las riendas, que es Rouco. Segunda idea. La religión no debe estar de forma confesional en la escuela. En mi opinión, pero en mi opinión, sí debe estar. Y debe estar de forma curricular. La pregunta es ¿de qué manera? ¿De qué manera? A mí me parece que el modelo deseable es un modelo que sepa articular educación para la ciudadanía desde primaria y para todos, no solo una educación para la ciudadanía en secundaria, sino desde primaria, y para todos, no el concepto que ha planteado el PP, que es decir, los valores se educa a los no católicos. No, la educación para la ciudadanía es también necesaria para los católicos, para los protestantes, para los musulmanes, para todo tipo de confesión religiosa, para laicos, agnósticos, escépticos, para todos. Y además, la propuesta es, además de educación para la ciudadanía y desde primaria, una enseñanza laica de la religión y una enseñanza laica de la religión también para todos. Este es un modelo que funciona en los países nórdicos y que funciona en el Reino Unido. Quizá comentando con la propuesta que decía Aurora, esa inclusión de manera transversal en el marco de otras asignaturas a mí no me bastaría. Lo mismo que nunca me bastó la opción de una educación en valores de manera transversal. Eso es necesario, pero sin un planteamiento expreso, sistemático, explícito, como por ejemplo es la educación para la ciudadanía, al final eso acaba diluyéndose. Y ciertamente a la hora de plantear que haya una forma cultural laica de religión en la escuela, esta, si se plantea de manera transversal, en mi opinión, eso acaba quedando absolutamente diluido. Y defiendo esta opción por varias razones. Una, para evitar el fundamentalismo. La manera de evitar el fundamentalismo es evitar que lo religioso quede al margen del cauce central de la vida social, de lo público, de la escuela en este caso. Si lo sacas de ahí, los riesgos de secta, los riesgos de fundamentalismo son fuertes. Segundo, para fomentar el conocimiento mutuo y la convivencia. Hoy sabemos que el cambio religioso que se está produciendo en España, hoy uno de los rechazos importantes que se producen en barrios de
de nuestras ciudades es a construir un templo, un centro de culto protestante o un centro de culto musulmán. Hay xenofobia respecto a estas confesiones religiosas, que son las que están detrás de este rechazo social. En particular, en el caso de protestantes, es aquellas que son Iglesia de Filadelfia vinculadas a la comunidad gitana. Entonces, si esto no lo trabajamos desde la escuela en términos de reconocimiento del valor que tiene lo religioso en las diferentes formas para la vida de la gente, yo creo que si esto no se prepara así, realmente acabaremos construyendo una sociedad o acabaremos reforzando una sociedad de intolerancia hacia donde parece que hay nuevas tendencias. En tercer lugar, otras razones para reflexionar antropológicamente sobre los fines en una sociedad hipertecnológica. Creo que faltan espacios en el ámbito educativo para reflexionar antropológicamente sobre los fines, y creo que una asignatura sobre el hecho religioso permite esta perspectiva, no solo, pero la permite, y para interpretar sin duda nuestra cultura y nuestra historia. Y en definitiva, porque yo creo que lo público es inclusivo también de lo religioso en esta forma no confesional, en esta forma laica que planteo. Y la última idea con la que concluyo. El Partido Socialista defiende desde los orígenes la escuela laica. Ya, bueno, en 1870 y tantos, 80 y tantos, ya el programa mínimo y el programa máximo plantean con claridad esta idea de que la escuela debe ser laica. Pero a lo largo de la historia no ha habido una forma exclusiva de interpretar este principio de laicidad. Quiero recordar cómo la Institución Libre de Enseñanza, y concretamente Giner de los Ríos, defendía la enseñanza de las religiones con una perspectiva cultural, incluso con una perspectiva espiritual, porque él decía que había que formar espiritualmente también al alumno, no de una manera confesional, pero sí espiritual, no solo intelectual en el término cultural. Y recuerdo cómo Fernando de los Ríos enseñaba y hablaba de este sistema de la Institución Libre de Enseñanza pues en la escuela de Maburgo con Cohen y los neocantianos, y lo hacía pues con orgullo de algo, y de hecho vinieron a visitar y a conocer esta experiencia desde Alemania. Por otro lado, creo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que mirar qué hace y qué piensa nuestro electorado. Diferentes encuestas dan, haciendo los cruzos de variables de recuerdo de voto, que el 55% de nuestro electorado apoya la religión en la escuela y el 40% es contrario a ella. Este es un tema, no solo es un tema de debate con la Iglesia Católica y con el Concordato, es un tema de debate con nuestro propio electorado y con nosotros mismos. Y creo que lo importante de esta conferencia política, de este debate que hoy realizamos, es intentar ver cómo en estas dos posiciones, cómo intentamos construir un pacto. Yo creo que este es el gran reto que tenemos, construir un pacto entre nosotros y con nuestro electorado sobre el lugar de la religión y de la formación moral, ética, en la escuela pública hoy. Gracias, Carlos. Guillermo Mijón. Bien, buenas tardes. Yo cuando hablamos de enseñanza laica nunca sé si laica es con C o con K, porque a veces me queda tan lejos la enseñanza laica como la perrita esta que se mandó a la luna, ¿no? Voy a empezar citando a un filósofo, con permiso de Javier Ballina, que sería Guillermo de Ockham, un fraile del siglo XIII o XIV, uno de los primeros laicos que han existido, y que nos regaló un gran principio, que es el principio de la navaja, el principio de la navaja de Ockham, ¿no? Al que también se le llamaba les parsimoniae. Y parsimonia en este tema yo creo que nos hemos dado bastante los socialistas para tratar de solucionar definitivamente esta cuestión, ¿no? Decía la navaja de Ockham que la solución más simple suele ser la mejor, o que la explicación más sencilla suele ser la más correcta. Y creo que nosotros, en lugar de ello, hemos disfrutado enredándonos demasiado, complicándonos con estadísticas, con porcentajes, alargando hacia el infinito el discurso. Y así hemos hablado de laico, de laicismo, de laicidad, si confesional, si excluyente, si inclusivo, si moderno, si la etimología de la palabra, si la exégesis, si los textos que hablan de esta historia, y al final nos hemos perdido, yo creo, en los momentos del día a día, en demasiado tacticismo, y hemos dejado oculta o tapado nuestra estrategia, de tal forma que a veces creo que no solo hemos confundido a la gente de fuera, sino que nos hemos confundido nosotros mismos al no saber exactamente cuál era nuestra posición, ¿no?
La sectorial de educación hemos querido tomar nota del principio de la navaja de Ockham, de ir a lo sencillo. Y en los textos que van en la conferencia política y en los diálogos de educación que se van a celebrar mañana en Santander, hemos querido decirlo lo que ahora mismo en informática se llama principio KISS, principio BESO, que es Keep it simple, stupid, es decir, manténlo simple, estúpido, ¿no? Y hemos dicho simplemente esto: la enseñanza confesional no cabe ni en el currículum ni en el horario escolar. Por cierto, no hemos dicho nada nuevo que no hayamos dicho ya en el 38 Congreso, donde decíamos que entendemos que la enseñanza confesional de la religión no debiera formar parte del currículo, por lo que buscaremos la fórmula más adecuada para hacerlo posible. Aún no dimos con ella. Bien, por lo tanto, hemos dicho que esto debiera ser así y queremos tenerlo claro. Ahora ha llegado la LOMCE y tenemos que presentar enmiendas a la LOMCE. Y la LOMCE efectivamente ha sido lo más retrógrado que nos ha podido tocar en este momento, con el más nefasto ministro de Educación que pudo haber caído en este país, ¿no? No hemos presentado enmiendas con respecto a la religión, nos hemos anclado en la LOE. Pero yo quiero tener en cuenta una cosa: la LOE no es nuestra ley. La LOE no es una ley del Partido Socialista. La LOE es una ley del Gobierno socialista. La LOE es una ley que hemos pactado, y además me siento muy orgulloso de ello y de todos los compañeros que lo han logrado, con un conjunto de partidos, pero no es nuestra posición. Pero me parece inteligente que ahora mismo nos anclemos en esa LOE, porque precisamente defendemos un pacto que costó un sacrificio muy importante en este país, y porque además estoy convencido de que le va a encantar que todos los discursos y todos los titulares de los periódicos vayan sobre el tema si religión no, cuando lo que está haciendo es destrozando la escuela pública de este país, tratando de que deje de ser servicio público e instaurando, si puede, el 100% de enseñanza privada. Por lo tanto, yo, que me encanta el tema este de la enseñanza de la religión, sí o no, comprendo que muchas veces podemos regalar titulares que nos despisten, que le vendría muy bien al ministro cuando lo que pretende es algo mucho más bestia, y perdón por la palabra o por la vulgaridad, pero es que realmente creo que es así, ¿no? Yo sí me gustaría, ya que estamos hablando de religión, pues finalizar o empezar a finalizar con un credo, ¿no? Porque yo sí creo en el laicismo inteligente contra el laicismo de la incompetencia. Creo que tiene que haber un laicismo inteligente en este país que tenga en cuenta el hecho religioso. Y entiendo que también la religión puede ser vista como objeto de la cultura o como objeto de culto. El objeto de culto tiene que estar lógicamente fuera de la enseñanza, pero como objeto de cultura seguramente sí tiene cabida en la enseñanza. Sí creo que tenemos que entrar en la educación del hecho religioso como elemento transversal, nunca como asignatura aparte. No comparto las tesis de Carlos en este momento, y sí me siento más solidario con lo que defendía Aurora. Yo sí creo mucho más en la enseñanza transversal. ¿Por qué? Porque creo que el hecho religioso no existe fuera de realidades concretas. Existe la enseñanza del hecho religioso en el arte. Cómo nuestros chavales no van a tratar de entender una mezquita o entender una catedral. Existe el hecho religioso en la literatura, existe el hecho religioso en la filosofía, existe el hecho religioso en el arte, en el derecho, en la música. Cuando ahí tenga algo que ver el hecho religioso y sea necesario para que una persona sea culta, yo creo que ahí sí tenemos que hacerlo. Por eso creo que tiene que haber ese laicismo inteligente que trata de buscar la cultura de nuestros educandos, pero nunca la entendería, por supuesto, ni como enseñanza confesional, que tiene que estar fuera, ni como una asignatura independiente. No me imagino una asignatura de cultura de las religiones en primaria, por poner un ejemplo, ¿no? Y sí me considero muy próximo, y creo que la filosofía de la sectorial de educación también iba hacia ese sentido, y creo que gran parte del partido, muy próximo a las tesis de Regis Debray, que non vano era amigo del Che, pero al que en su momento el ministro francés le encargó un informe sobre el tema religioso en Francia, ¿no? Y él entendía esto que estábamos diciendo, entendía que el hecho religioso sí debiera ser objeto de la cultura, pero nunca la enseñanza confesional, ¿no? En una enseñanza laica, en un Estado laico, caben los dos modelos de enseñanza religiosa. Cabe el modelo confesional y el modelo de la religión como hecho religioso, pero cada uno en su sitio. Y el de la enseñanza confesional tiene que ser fuera del currículum y fuera del horario escolar, que es lo que hemos dicho, ¿no? Finalizo como empecé, sigo reivindicando, Guillermo de Ockham, quiero soluciones sencillas. Creo que el PSOE tiene que expresarse de forma unívoca, rotunda, sencilla, que la gente sepa claramente cuál es nuestra posición, lo cual no quiere decir que tengamos que consensuar. Y la gente nunca desconfiará de que nosotros somos hombres de pacto, hombres y mujeres, de pacto y hombres y mujeres de consenso, porque creo que lo hemos demostrado demasiado sobradamente a veces, ¿no?
Tendríamos que hablar de los acuerdos de la Santa Sede, pero como hay otro punto, pues lo diremos después. Se me ocurre una frase que dice que lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, pero por lo menos que nosotros sepamos claramente qué es lo que queremos, a dónde vamos, cuál es nuestra estrategia y que la táctica no enrede nuestro pensamiento. Nada más. Casi no sé qué añadir a en lo que estamos de acuerdo. Quiero decir, a estas alturas de la película, no conozco a casi nadie sensato, y no me refiero solo, desde luego, dentro del ámbito del Partido Socialista, sino en general en sociedades avanzadas y con cultura democrática profunda, que preconice la enseñanza de una ley confesional en la escuela. Me resultaría tan extraño como si alguien predicara la teoría del creacionismo o cosas semejantes para enseñar en ámbitos que corresponden, lógicamente, al acervo común, ¿no? Lo que sí que quisiera señalar es que me da la impresión de que, antes lo decía Ramón, sería importantísimo que el Partido Socialista tuviera sobre este tema una posición, no sé si máxima, normal, grande, pequeña, pero en todo caso suficientemente clara, contundente y sencilla de entender por cada uno de los ciudadanos, de tal manera que este tema no fuera uno de los que desgraciadamente acompañan desde hace demasiado tiempo a las pequeñas anomalías que todavía tiene este país. Este y otros países también la tienen, pero no necesariamente en este tema, ¿no? Porque justamente la permanencia durante mucho tiempo de esa anomalía lo único que añade es la dificultad de la solución a corto y medio plazo de grandes problemas, a mi entender, que a través de la crisis que estamos padeciendo y de algunas medidas en particular que está tomando el gobierno actual, hacen retroceder tanto intelectual como moralmente a esta sociedad a años que queríamos pretéritos en muchísimas de nuestras actitudes y comportamientos sociales, ¿no? Dicho eso, a mi entender, la configuración de ese sustrato del PSOE podía venir por lo menos de las conciencias que hemos manifestado en esta mesa y probablemente de la discusión un poquito mayor sobre alguna de las discrepancias que aún se mantienen. ¿En qué coincidimos? Desde luego en el rechazo a la enseñanza confesional, si por ello entendemos que forme parte de la estructura general de lo que debemos poner en el sistema educativo. En segundo lugar, en la conveniencia del conocimiento, el criterio, la posición y, en su caso, la valoración del hecho religioso, el hecho cultural religioso. Permítame una pequeñísima digresión, no voy a agotar el tiempo, no se preocupen. Si esto que llamamos más o menos Occidente, y esto es un concepto, a mi entender, todavía bastante importante, tiene alguna posibilidad de futuro para el conjunto de la humanidad, esto tiene que ver probablemente con tres raíces, ¿no? Desde luego la grecolatina o clásica, desde luego la judeocristiana, o si quieren ustedes, globalmente la de las tradiciones religioso-simbólicas, y la tercera, a mi entender, lógicamente la que proviene de la razón ilustrada, críticamente ilustrada, por razones obvias de su propio carácter científico y desarrollo tecnológico. Si no transmitimos que esa es la fuerza intelectual y moral que puede dar lugar a un conjunto de nuestra propia utopía socialista para la sociedad y la humanidad en general, a mi entender, debilitamos la riqueza, el conjunto patrimonial de una sociedad a la que nos debemos, que no es nuestra. Por tanto, la patrimonialización de cualquiera de ellas, sea por parte de la jerarquía eclesiástica, sea por parte de cualquier grupo antagónico o protagónico, de lo que debe ser un hecho a estos efectos académico y científico, sería lo razonable que deberíamos hacer en la escuela. Esto en otros países no forma parte de la normalidad, que tienen otras, pero no esta. ¿Por qué? Porque su tradición académica ha sido largamente el estudio de las disciplinas religiosas, de las disciplinas que tenían que ver con la religión.
como bien se decía, de la antropología, de la historia, etcétera, del hecho académico de la religión, que al fin, estudiado desde la universidad o desde el ámbito de la educación superior, se recoge poco a poco y con las cautelas necesarias para el desarrollo de la personalidad integral del niño, del adolescente y del joven en su quehacervo cultural, que le permitirá, lógicamente, enfrentarse con las mejores armas posibles para el desarrollo personal y social en su papel de ciudadano político de primer orden, ¿no? Si esto fuera así, a mi entender, hay que estudiar el hecho religioso. ¿Y qué hay que estudiarlo? Permítame la broma, laicamente, es decir, como corresponde. Es decir, que se puede estudiar de otra manera. Se puede estudiar religiosamente la biología, se puede estudiar religiosamente el arte. No, se estudia culturalmente, se estudia académicamente, se estudia científicamente. ¿Y quién hace eso? Pues hombre, depende. Si son pequeñitos los niños, lógicamente se integran en un saber mayor. Por eso los maestros no hacen lo mismo que los profesores de secundaria. En secundaria, lógicamente, necesitaremos un profesor más especializado. Y este no proviene de el trocito que sabe la filosofía, el trocito que sabe la biología, etcétera, sino, lógicamente, de una competencia seria al respecto. Ahora, eso sí, quien hace el programa, quien elige los profesores, quien ordena esa vida, es el Estado. ¿Cómo lo hace para la biología, para la filosofía, para el arte o para la literatura? Solo faltaba. ¿Esto lo puede hacer en diálogo con las confesiones existentes? Sin ninguna duda, con todos aquellos que quieran aportar a ello. ¿Por qué el sacerdote, o por qué el médico, o por qué el antropólogo, o por qué el albañil va a ser menos competente respecto a la conciencia de ciudadanía que debe tener el niño que lleva a la escuela? No, la participación. Ahora bien, el especialista, el ámbito académico, tiene lógicamente una palabra para vertebrar eso, el educador, el pedagogo y compañía también. Resumo, pues, y concluyo. Esta, a mi entender, debería ser la posición socialista, ¿no? Es decir, el estudio riguroso, serio, importante, de aquello que configura nuestro patrimonio inmensamente rico, pero no solamente en su ámbito material, sino en el mejor ámbito, llámenlo ustedes según sus propias creencias, incluida la atea, inmaterial o espiritual, como ustedes quieran. Porque ese acervo, junto a los otros dos, nos conforman y probablemente pueden conformar seguramente una humanidad mejor. Y hagámoslo con el rigor que aplicamos o que debemos aplicar a la lengua, a las matemáticas, a la historia o a cualquiera de las disciplinas que consideramos fundamentales para el cabal conocimiento del ser humano y su disponibilidad a la vida pública posterior. Muy bien, muchas gracias. Hemos acabado el primer bloque, pero ¿hay alguna puntualización que hacer? Un minuto para quien quiera puntualizarse. Yo pienso que hay bastante acuerdo, aunque hay una pequeña diferencia, pero Aurora me ha pedido un minuto, se lo damos y puntualizas. Adelante, Aurora. Quería hacer una puntualización, y es que los datos que yo tengo de los alumnos, datos oficiales, de los alumnos que asisten a clase de religión, hay una tendencia en disminución, es decir, en el curso 2000-2001, en primaria el 80% asistían a clase de religión, en el 2010-2011 el 66%, en eso el 52% en el 2000-2001, en el curso 2010-2011 el 39%, y en bachillerato en el curso 2000-2001 el 38% y en el 2010 23%, o sea que hay una disminución, no hay una mayoría, por tanto, de alumnos que piden clase de religión. La segunda puntualización, si me permites, Ramón, es que creo que es un error gravísimo, desde nuestro punto de vista, gravísimo, y digo, confundir la educación con la ciudadanía con la educación de la religión. Son dos aspectos diferenciados totalmente. Una cosa es la educación para la ciudadanía laica, para todo el alumnado, creyente, no creyente, ateo, me da igual. Todo el alumnado tiene que tener, por el mero hecho de ser un ser que tiene que promocionar y tiene que, según la Constitución, desarrollar al máximo sus posibilidades, también para convivir. Por tanto, esa es la educación para la ciudadanía. Y otra cosa distinta es la educación para la religión. Yo creo que sería se puede hacer lo que se considere oportuno en la conferencia, pero me parece que sería un error confundir esas dos cuestiones, unir la educación para la ciudadanía con la educación para la religión. Bueno, y lo demás yo creo que ha estado claro mi postura. Gracias. Pues aquí nada más. Gracias.
Si alguien necesita puntualizar algo, 30 segundos. Adelante, Guillermo. Venga. Sí, bueno, yo particularmente creo que las estadísticas deben servirnos para comprender la realidad, no para definir nuestra postura. Nuestra postura tiene que estar basada en nuestros postulados, ¿no? Pero también podríamos decir que solo el 13% de los españoles van a misa o que solamente el 35% marcan la casilla de la renta para la Iglesia Católica, ¿no? Y luego, además, en estas cifras hay elementos muy engañosos. Mis hijos no están bautizados. Yo sí, pero mis hijos no. Iban a clase de religión, porque la alternativa que había era estar en un pasillo, allí colocados, en el colegio donde estaban, y como yo, muchos padres decían, si al cura no le importa que estés allí no bautizado, métete dentro. Por lo tanto, las estadísticas son muy engañosas. Creo que debemos basarnos en nuestra ideología con mayúsculas, ¿no?, para decidir cuál es la posición del Partido Socialista. ¿Tú quieres puntualizar algo, Carlos? Sí, el dato que yo he hablado no es de cuántos van a clase o dejan de ir, sino el dato que he dado es el de qué piensa nuestro electorado, el que responde a las encuestas. Y lo que digo es que nuestro electorado está dividido. Muy bien. Y datos concretos sobre las asistencias, etcétera, las hay en el documento que has mencionado tú antes. Perfecto, gracias, Carlos. Resumiendo, yo creo que hay 4 afirmaciones que podemos hacer. Una, la reforma es la vuelta al pasado, la ruptura de los pactos y de lo que habíamos construido los gobiernos socialistas en esta materia en pacto con la sociedad educativa en la última legislatura y nos devuelve al peor de los pasados. 2, el concordato no es compatible con nuestro modelo de enseñanza, con lo que concebimos como enseñanza de la educación y de la religión en la escuela. 3, la enseñanza confesional nunca puede formar parte ni del currículum ni del horario escolar. Quizás esta afirmación que con mucha rotundidad ha hecho Guillermo debe de ir acompañado de un principio constitucional que sí está en la Constitución, que establece que, por supuesto, fuera, por tanto, del horario escolar y del currículum, los padres que expresamente desean que se eduque a sus hijos en su creencia religiosa tienen derecho a ello. Os recuerdo el 27.3. Y por último, hay una discusión más, digamos, no sé si es de fondo, es de matiz, sobre si la enseñanza del hecho religioso tiene que formar parte de una, digamos, concepción cultural transversal a lo largo de todo el proceso educativo de todos los profesores, que es la explicación que ha dado Aurora, o debe de formar parte el hecho religioso de un hecho cultural que tiene que integrarse en lo que llamamos educación para la ciudadanía y tiene que estar formando parte de todo el currículum educativo de esa asignatura para todos los alumnos. Esta parte es la que nos divide, yo creo que de una manera más clara. Abordamos ahora el segundo punto del orden de nuestro debate, que es la laicidad. Cambiaremos el orden para que permitamos o tengamos una oportunidad más plural de abordar esta materia. Sobre laicidad, casi ellos mismos se expresarán mejor. El orden va a ser, empezará Carlos, seguirá Guillermo, luego irá Javier y terminará Aurora. Por tanto, adelante, Carlos. Bueno, sobre este punto, 3 reflexiones, así también de estas de flash. Bueno, sí me parece que ha sido pertinente cuando Ramón, el moderador, nos ha mencionado el funeral de Santiago. Veo aquí que hay varias personas del ámbito protestante y hubo una respuesta y un posicionamiento absolutamente crítico y cabreado con lo que fue el funeral católico de Estado, allí con los príncipes destacados entre el altar y el pueblo y los ministros católicos allí presentes. Das la sensación de que hay una España oficial y una España real y que son 2 Españas distintas, recogiendo aquella forma como expresaba Ortega y Gasset en el discurso para la generación que prefiguró la generación del 14. Hay una España oficial y una España real. Y parece todavía ignorarse la profunda transformación que también en lo religioso se ha producido en la sociedad española, que hoy es plural, que es plural también en lo religioso. Es un resto de confesionalidad, claro, este tipo de funerales,
y lo peor es que es un signo clamoroso de desigualdad. El principio que debe regir la acción del Estado es convicciones diversas, creencias, convicciones diversas, ciudadanos iguales. Y en este sentido creo que una propuesta concreta, decía Guillermo que hay que ir a cosas claras, creo que hay que desarrollar un protocolo civil de funerales de Estado para casos de catástrofes, actos terroristas, muerte de grandes personalidades de la vida pública. Puede haber luego ceremonias religiosas, pero el acto de Estado debe ser de naturaleza cívica. Puede haber allí presencia de autoridades religiosas, puede haberlas, pero el acto debe ser de naturaleza cívica con un protocolo y convocado y organizado por las autoridades del Estado. Un segundo flash en el ámbito de la financiación. Creo que el actual sistema de la asignación tributaria del 0,7 pues es otra muestra de discriminación que en estos momentos se está produciendo. Y realmente o se extiende el 0,7 o se extingue esta fórmula. En el documento para la conferencia política, lo que sostenemos como acuerdo del grupo que estuvimos trabajando es que esta fórmula del 0,7 solo puede ser transitoria. Y apostamos bien por la cuota religiosa, es decir, que haya una fórmula en la cual la persona elige aportar una cantidad añadida, es decir, no signifique una detracción de fiscal, sino una cuota. Este es un sistema que, por ejemplo, funciona en Suecia. Puede articularse este sistema con el de deducción fiscal a la donación, que hoy en la actualidad ya existe cuando tú donas pues, a una organización no gubernamental y te deducen pues, no sé si es el 20 o el 25%. Yo creo que en torno a la financiación debe haber uno de los mensajes fuertes de la propuesta del partido en esta conferencia. Estamos en unos tiempos de crisis económica, los recortes vienen para todos y parece que en esta situación, pues, por ejemplo, las subvenciones que reciben las confesiones religiosas minoritarias han sufrido un recorte claro y, sin embargo, la cuantía que percibe por la Iglesia Católica a través de este sistema del 0,7 pues no ha sufrido ningún tipo de afección. Entonces, yo creo que en este campo hay que dar un mensaje claro. Este sistema es transitorio, este sistema no debe basarse en una autofinanciación por parte de las personas religiosas con sus organizaciones. Eso sí, hay colaboración del Estado, porque si tú colaboras como Estado en que haya una cuota, por ejemplo, a través de la declaración del IRPF en positivo hacia una confesión u otra, en ese sentido hay una colaboración del Estado, pero es una colaboración basada en el esfuerzo de autofinanciación que los miembros de las comunidades religiosas hacen respecto a sus iglesias, respecto a sus religiones. Y por último, una última, que probablemente este es, yo creo, el tema principal. Desde un punto de vista jurídico, yo creo que en general la laicidad que definió la Constitución pues nos sigue siendo un marco válido. Pero el principal problema que subsiste es la asimetría de la arquitectura jurídica del derecho de libertad religiosa. De hecho, hay 4 tipos de régimen. Uno, los acuerdos Estado-Iglesia, que tienen rango de convenio internacional. Otro régimen es el de las confesiones con acuerdos de cooperación de 1992. Otro régimen es el de las confesiones con notorio arraigo, que están budistas, mormones, ortodoxos. Y otro régimen es el de las demás confesiones. Con este sistema, la igualdad constitucional padece. Por ello, creo que es central, y quizá pueda hablar despacio de esto más tarde, creo que es central la propuesta de una nueva ley de libertad de conciencia y religiosa, que supere, que afronte esta asimetría de la arquitectura jurídica en torno al derecho de libertad religiosa. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Sí, la verdad que hablar sobre laicismo en general me produce cierto vértigo. Me gusta más hablar de cosas concretas, ¿no? Yo no fui al funeral religioso por los muertos de mis paisanos en Galicia, sí fui al que se hizo, al funeral laico que se hizo, ¿no?
pero son ejemplos concretos y aquí queremos hablar algo más amplio y aquí se me enredan las cosas, yo como la navaja, es decir, me gustaría ir a lo sencillo, pero cuando uno empieza a leer sobre estas cosas ve que si es laico no se sabe muy bien lo que es, parece ser que uno es lego, no tiene que ver con la Iglesia. Si es laicismo, como acaba en ismo, como socialismo y comunismo, para la derecha es una cosa mala y parece que somos anticlericales. Y si hablamos de laicidad, parece que eso ya entra mejor, porque ahí no vamos contra nadie e incluimos a todos con nosotros. No digo nada si decimos si esa laicidad es confesional o si es excluyente, o si, repito, si es inclusiva, si es moderna, si es etimológica. Es decir, llega un momento en que uno se pierde en estas cuestiones y me preocupa, ¿no? No me gusta la Constitución, porque la Constitución define el Estado como no confesional. Definir una cosa en plan negativo, pues la verdad no me convence. Me gustaría mucho más que hablar de un Estado laico, o un Estado aconfesional en todo caso, pero dicho en positivo y no con esa negación que creo que se hizo porque no había más remedio que hacerla en su momento y seguramente se ha hecho lo mejor que se pudo, no tengo ninguna duda por los compañeros que nos representaron allí. Parece que el Tribunal Constitucional ha ido modificando su variación con respecto a cómo interpretaba esto y en el 85 ya habló del principio de laicidad como opuesto al principio de confesionalidad, que no tenía nada que ver una cosa con otra. Y en el 2001 ya insiste más en muchas de sus sentencias sobre la laicidad. Y para el Tribunal Constitucional parece que la laicidad la señala en dos cuestiones básicas, que son, por un lado, la separación Iglesia-Estado clara y la neutralidad del Estado con el conjunto de las religiones que pueda haber, ¿no? Bueno, puedo sentirme más o menos cómodo en este caso, pero claro, me gustaría ver cómo luego vemos cada concreción que se da. Hablamos de financiación. El documento, este tema está muy fastidiado porque el documento de la conferencia política, en el epígrafe de laicidad, pone debajo una especie de para saber más. Entonces, para saber más aparece este otro documento. Quiere decir que es un tema complicado este, ¿no? Y, claro. Entonces, bueno, los de educación también teníamos mucho más a poner, pero bueno. Dice este documento, sí, dice, el Partido Socialista debe clarificar su criterio político, pone aquí, debe clarificar su criterio político. Y habla de financiación. Eso quiere decir que aún no tenemos criterio político sobre la financiación de la Iglesia, ¿no? Claro, esto es bastante preocupante, porque luego tenemos que hablar en el Parlamento y tenemos que hablar en las cámaras, tenemos que decir cosas. Esto lo pone aquí y es una gran verdad. Tenemos que clarificarnos también en estas cuestiones y creo que ya va siendo tiempo. O sea, creo que ya debemos decir lo que queremos en este caso, ¿no? Entonces, hay que decir si queremos, si hemos eximido o no, como hay quien dice, y hay muchos artículos que lo ponen, si realmente el Partido Socialista ya ha eximido de la Iglesia Católica de su obligación en los acuerdos de Estado Santa Sede de tener que autofinanciarse, o si vamos a hacer una financiación del Estado a la Iglesia Católica y al resto de las religiones. Tenemos que plantearnos estas cosas, pero yo creo que estamos ya en un momento en que la sociedad puede pasarnos por delante y creo que nosotros debiéramos ser bandera en lo que queremos definir. Si me pide mi opinión, tengo claro que cada uno debe defender su propia religión, igual que tengo claro que cada uno defiende su partido político. Y por lo tanto, igual que creo que los partidos políticos deben hacerse de una manera, pues no menos la religión con este tema. Y por otro lado, porque creo que es la única cosa que parecía decente en esos acuerdos, que decía claramente que la Iglesia tenía que autofinanciarse. Nada más por ahora. Gracias. Vamos a ver, quizá también tres cosillas breves. Si me permites una broma, Guillermo, yo que soy también muy admirador de la navaja de Ockham, sabes que siguiendo por ese camino hubiera sido imposible la física moderna, ¿no? Pero en fin, no querría seguir por ahí. Quiero decir, vamos a ver, no, quiero decir que el sujeto... No, era una pequeña provocación para... el sujeto resulta fundamental, pero a veces el adjetivo no está mal. Y permítame usarlo a estos efectos para, digamos, entendernos sobre la laicidad incluyente. ¿Por qué esto? Vamos a ver. España ha sufrido, a mi modo de ver, para muy bien, un proceso de secularización que tenía pendiente durante demasiado tiempo en su historia. Y esto ha configurado una sociedad realmente dinámica, como pocas hay probablemente en este momento en el mundo. Pero al mismo tiempo, y Habermas lo decía hace muy poco, seguramente estamos acercándonos a un tiempo postsecular, donde la secularización del viejo XIX y, desde luego, los dramáticos acontecimientos del XX pusieron encima de la mesa dos cosas muy graves al mismo tiempo. Una, a mi modo de ver,
importantísima que la razón instrumental, la razón científica, la razón era ilustrada, era insustituible, era irrenunciable. No podía ir más atrás, no podíamos regresar hacia posiciones que no supusieran a la ciencia y al conocimiento como base de nuestro progreso. Pero al mismo tiempo una parte de ese progreso es el causante directo de Auschwitz. Es el causante directo no solamente del Holocausto, sino de los genocidios que se han producido en el siglo XX y algunos de los que siguen produciéndose en el siglo XXI. Esto me exigiría más tiempo, pero en segundo lugar, otro de los axiomas de la modernidad, sin ninguna duda importantísimo y fundamental, es que el sujeto era la persona que lógicamente en su ámbito era sacrosanta, si me lo permiten utilizar también en este contexto, porque tenía la protección que le daban los derechos humanos. Y esto es igualmente irrenunciable. Por tanto, el derecho de la libertad religiosa, como su contrario, el de no tenerla, resulta tan fundamental que es indiscutible. Pero no se agota aquí el ámbito de este patrimonio, porque casualmente una de las formas de ejercer el derecho constitucional es hacerlo público, es expresarse públicamente, sea en una procesión, sea en un cuadro, sea en un poema, o sea en lo que personal o colectivamente cada uno quiera. Y entonces el Estado, a mi modo de ver, tiene legitimidad, conveniencia y razón constitucional, como lo hace nuestra Constitución, para proteger aquello que entiende del bien de cualquiera de los patrimonios recibidos o por hacer, es decir, de la tradición y la innovación de sus propios ciudadanos. Y a mi entender, por tanto, está en el derecho, y si me ponen ustedes en la obligación, de sostener, de ayudar, de promover todo aquello que sea susceptible de la riqueza del bien común, proceda de donde proceda, y por tanto, también del ámbito religioso. ¿Con qué límite? ¿Con cuál fundamental, a mi entender? Aquel que, bueno, permítame poner como paradigma en este caso una partecita de Estados Unidos. Aquel que justamente no tiene que ver con la propia objetivo de la confesión religiosa. Es decir, no será, por tanto, susceptible, o no debiera ser, en nuestro criterio, susceptible de subvención, de ayuda, de participación del Estado, aquello que expresa justamente la confesión. Eso debe ser propio de quienes, creyendo, sean los partidarios, los que parten de esa Iglesia. Pero si la Iglesia, como cualquier otra institución, realiza una labor patrimonial, una labor social, una labor X en ese ámbito, ¿por qué no va? Es más, ¿cómo no va a ser sujeto de ayuda en la medida en la que pueda la Iglesia? Y cuando hablo de la Iglesia, lógicamente hablo de la sinagoga, de la mezquita y de cualquiera de las confesiones. Y, al mismo tiempo, las confesiones, tal como se declaran a sí mismas y tal como lo hacen conjuntamente, pueden ser factores de paz, factores de convivencia, factores de cohesión social. En la medida en que lo sean constitucionalmente y probadamente así, deben ser sujeto de promoción del Estado. En la medida en la que su fundamentalismo, su exclusividad, su exclusión del otro, proceda a un ejercicio inconstitucional, deben ser no solo promocionadas, sino obviamente castigadas con cualquiera como el resto de los ciudadanos o colectivos que realicen tales acciones. Si esta fuera nuestra forma de conducta, de pensamiento, a mi entender, procedería una conducta que superaría la actual anomalía por la que cualquier ayuda cae sobre la sospecha de aquello que atribuimos a lo que no debería ser y a lo que no quiere ser la voluntad de muchas de las personas que participan de un credo o al revés, no participan del credo y por tanto tienen derecho a verse reflejados en el conjunto del bien común. Amén. Puntualizaciones. Minuto. Carlos me ha pedido la palabra. Ay, perdona, Aurora, perdóname, disculpar. Estaba haciendo un mensaje, cosa que no debía hacer. Pido perdón, Aurora. Rafael Simancas, como Ramón, que la laicidad del Estado es el nervio central de las sociedades democráticas, pero que en nuestro país
dista mucho de estar plenamente instalada en nuestra sociedad. Yo creo que está claro, y además yo creo que incluso en esta mesa pues hay matices diferenciados. Vamos a ver, nosotros consideramos, cuando digo nosotros es en el colectivo, que de esto hemos hablado bastante, consideramos que es imprescindible no solamente decir que la escuela tiene que ser laica, sino actualizar el concepto de laicidad. Y entendemos que es un concepto que debe permanecer fiel a su significación prístina de libertad de conciencia, lo primero, libertad religiosa y de cultos, y la neutralidad religiosa del Estado o separación en los ámbitos civil y religioso. Eso es lo que debería ser el meollo y no el laicismo, que debe despojarse de esas coyunturas propias de otro tiempo. Yo creo que la reflexión que deberíamos hacer y trasladar a la sociedad es lo que defendía Fernández de los Ríos, que es lo que defendía. Lo que Fernández de los Ríos defendía es que fundamentalmente a los niños había que respetar la libertad de conciencia y no adoctrinarles. Por tanto, la religión como doctrina fuera de la escuela. Yo creo que precisamente las batallas ideológicas del siglo XIX y XX las debíamos retirar, y es cierto que el laicismo, que es ese movimiento ideológico que propugna la laicidad, pues estuvo en su pasado y también ahora, en ocasiones muy beligerantes por la postura de las autoridades eclesiásticas. Entonces no deberíamos caer en eso, sino que entendemos, igual que entendemos que la escuela pública, ¿qué tiene que ser? Pues una escuela fundamentalmente que respete positivamente la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y de religión, y la opción ideológica, política y moral de los alumnos, del profesorado y de los trabajadores del centro. No impide a nadie, la escuela pública, manifestar sus convicciones, no impide, pero de ahí a que adoctrine o a que dirija ese pensamiento es una barbaridad. Yo creo que la escuela tiene vocación, la escuela laica, de aglutinar, de integrar, y por tanto los valores espirituales no son propias solamente de lo religioso. Es decir, hay muchísimos ateos, o sea, que se sienten realmente un poco, dañados cuando se habla de que los valores cívicos no son espirituales. Vamos a ver, son valores de todos, y luego los que tengan determinadas doctrinas tendrán determinados valores por sus dogmas, pero nada más. Pero yo creo que la escuela, y vuelvo a la escuela porque es mi tema, debe aglutinar y crear una convivencia entre todos y no diferenciar. Aquí los que sean católicos, aquí los que sean... Bueno, allá ellos, igual que en el partido. O sea, en el partido unos serán católicos, otros ateos, otros protestantes, pero ¿qué nos aglutina? Unos valores del socialismo, no de nuestras creencias religiosas. Entonces yo creo que eso es un defecto y deberíamos, mi opinión y mi mensaje, que lo traslado, es que eso es lo que deberíamos transmitir, lo fundamental. Entonces, igual que me parece que me gusta que la ley de la libertad no sea la libertad religiosa, sino la libertad de conciencia. Y como consecuencia la libertad religiosa, pero lo fundamental, la libertad de conciencia y de pensamiento propio. Y eso es lo que tiene que hacer la escuela, y no otra cosa. No tenemos ni que adoctrinar, ni que creernos con un radicalismo laicista radical, decir que estamos por encima de la religión. No, si no estamos ni por encima ni por debajo, cada uno que piense como crea. Entonces yo creo que sí, ese laicismo que en este momento también está surgiendo, a veces, a mí me recuerda al laicismo que Giner de los Ríos planteaba, y que desde luego yo lo he hablado mucho con Luis Gómez Llorente. Es decir, no podemos ir sin plantear cuál es el fondo del laicismo, que es el respeto al pensamiento y a la conciencia. Yo creo que eso es lo fundamental, y la separación de la Iglesia y del Estado. Y eso es lo que tenía que decir de la laicidad. Muchas gracias. Y perdóname, un minuto de precisión, Carlos, y si alguien más me lo pide, pues también, Carlos. Sí, a mí me gustaría, Guillermo, en torno a los nombres, a la cuestión etimológica, pues planteas una posición así pues como relativizadora, ¿no? A mí me parece que decir laicidad o decir laicismo, yo en ámbitos católicos suelo decir que no hay que tener miedo a decir laicismo, y que además al laicismo como movimiento histórico y político debemos un montón
de adquisiciones y de conquistas históricas que hoy tenemos, el matrimonio civil, el divorcio civil, la escuela pública, bueno, mil cosas se podían, la secularización de los cementerios, etcétera, etcétera, se podría, y eso son cosas que están asumidas, aunque en su tiempo fueron polémicas. Pero hay que decir que a menudo en el discurso del Partido Socialista la idea de laicismo se transmite como no a esto, mensajes negativos o mensajes privatizadores de la religión. Entonces, eso está en la mentalidad, pública y general. Y claro, cuando lanzas estos mensajes, quien tiene una determinada posición religiosa, pues se siente incomodado, al menos incomodado, ¿no? Entonces, a mí me parece que a la hora de, si queremos trasladar a nuestra agenda política un planteamiento de laicidad y dar una seña de laicidad, es muy importante añadir el adjetivo incluyente o inclusiva. Y para mí eso en el Partido Socialista debe llevar sobre todo dos cosas. Una, que el tema de la religión no es un asunto privado, el tema de la religión es un asunto público. Y eso ha sido un axioma histórico, no solo del Partido Socialista en España, sino de la socialdemocracia alemana, que fue la que inventó esta definición. Y no, hay que decir que sí, es privado desde el punto de vista de la libre elección y el libre ejercicio de la conciencia del individuo. Desde ahí sí, pero a partir de ahí hay que decir que es un hecho público y que requiere políticas públicas. Y que requiere, lo mismo que pensamos bien la política económica y la meditamos, también la política religiosa debe ser pensada, trabajada, como ahora por fin se está haciendo, cosa que hasta ahora pues, no se había hecho en el partido. Y segundo, hay que ver que el mundo religioso es un mundo complejo, es un mundo diverso, y que el mundo religioso, y concretamente el católico, por ejemplo, no es rouco, sino que es mucho más abierto. De hecho, sin el voto de los católicos al Partido Socialista, el Partido Socialista en todos estos años de transición democrática jamás habría obtenido el poder político. Entonces, creo que es importante trasladar a todo ese electorado también mensajes positivos, también relación amable, también mensajes incluyentes. Y por eso decir adjetivo incluyente me parece que es muy relevante en nuestro discurso, en nuestra comunicación con la sociedad y con nuestro electorado. Sí. Un minuto. Bien, yo cuando hablaba de la problemática que hay con los conceptos me refiero a que yo necesito que mi madre entienda las posturas del Partido Socialista. Y si a mi madre le voy explicando todas estas nomenclaturas raras, pues al final mi madre quiere saber si quiero la enseñanza de religión dentro de la escuela o fuera de la escuela, si la financiación de la Iglesia va a hacer al Estado o la van a hacer los fieles. Quiere cosas muy concretitas que le podamos decir. Yo entiendo perfectamente lo que quieres decir y como discurso intelectual no lo niego para nada. Pero el problema es que hay que trasladar ese discurso después en cuestiones concretas y entendibles. Y creo que nosotros nos hemos dispersado en demasía. Por otro lado, creo que la Iglesia Católica, con respecto al Partido Socialista, puede sentirse de todo menos agredida. Yo creo que es la Iglesia mejor tratada que existe. Tanto es así que un pilar de la democracia, como son los partidos, no hemos asegurado su pecunio, no me sale la palabra, su financiación. No la hemos asegurado. Nosotros no tenemos una cruz para que nos puedan poner este dinero para el Partido Socialista, como a mí me gustaría que fuera. Cada uno que ponga una cruz para el partido que quiera, y así somos independientes de verdad, porque el Partido Socialista, como todos los demás partidos, somos estructura básica de la democracia. Me gustaría que fuera así. Y sin embargo, la Iglesia tiene una crucecita ahí, además de lo mucho más que le damos por encima. Entonces, yo creo que agresión y maltrato, yo creo que no. Por otro lado, me encanta tener muchos votantes socialistas y que sean cristianos. Es más, tengo aquí un montón de papeles de Cristianos por la Red, movimientos de base, donde también dicen que la Iglesia debe autofinanciarse, donde también dicen que la enseñanza de la religión debe estar fuera del currículum educativo estatal y muchas cosas más que nosotros también defendemos. Y es más, los cristianos socialistas han tenido la suerte de contar con el Partido Socialista para llevar adelante muchas de sus convicciones. Gracias, Guillermo. Ahora voy a dar ya paso al último turno y para que se prepare Guillermo, que le toca a él empezar, voy a hacer un par de precisiones al punto anterior. Las voy a hacer yo. Una, en relación con la financiación, os recuerdo que el Partido Socialista ha tenido dos grandes momentos de acuerdo con la Iglesia sobre financiación. Uno fue el acuerdo de Alfonso Guerra, año 85, creo recordar, 84 quizás, cuando se estableció el primer método que regularizó el sistema de financiación a la Iglesia. Os recuerdo que durante casi 15 años, hasta 20, hasta 2007, que fue el siguiente acuerdo de María Teresa Fernández de la Vega,
el gobierno español financiaba con dinero público, con una subvención a la Iglesia. No era nuestro programa. Querido Guillermo, te recuerdo que cuando gobernamos para toda España, no para solo nosotros. A veces necesitamos ser, digamos, lo más coherentes posibles entre lo que proponemos y lo que podemos hacer. Si no, a veces la gente deja de creer en nosotros. El siguiente acuerdo lo hizo María Teresa. María Teresa, vicepresidenta, llegó a un acuerdo para que la Iglesia empezara a autofinanciarse. Estableció un principio de camino hacia la autofinanciación, en los principios del acuerdo. Pero le dijo, no, yo ya no te voy a pasar subvenciones. El Estado no te va a pasar dinero a la Iglesia. Establezcamos un método de que los ciudadanos que se sienten católicos establezcan en su declaración la famosa cruz. Es el siguiente paso. El tercero lo hemos definido aquí en este programa. Es decir, el que, por cierto, hemos acordado, porque estamos todos de acuerdo, que es la idea de que la Iglesia se autofinancie, un método de voluntariedad, porque en la cuota hay, digamos, una detracción del dinero, es decir, todos pagamos el 0,7, todos los españoles. Unos ponemos ONGs, otros ponen Iglesia, pero hay una detracción obligada. Y ciertamente el mecanismo a la Iglesia no le ha ido mal, para decírnoslo todo. Entonces, ahora el partido, en este documento, elabora una propuesta muy firme en favor de que este método, lo ha dicho antes en parte Carlos, o es aplicable a todas las religiones, y si no, no hay igualdad de las religiones, y tiene razón, y eso implicaría poner muchas cruces, evangelistas, musulmanes, patatín, patatán, y eso sería, en fin, yo creo que muy poco presentable, o decidimos que el sistema de financiación sea auténticamente voluntario, que es en lo que estamos de acuerdo, afortunadamente. Lo digo para que sepamos un poco por dónde caminamos. Y en relación con la laicidad, quiero también recordaros que el Partido Socialista en el gobierno, sobre todo en los últimos años, ha librado batallas importantísimas por la laicidad, concebida como la imposición de la moral pública decidida en la soberanía popular, frente a la pretensión religiosa, especialmente de la Iglesia Católica, de establecer su moral en relación con el aborto, en relación con el matrimonio, en relación con la investigación de células madre o mil cosas más. Esas batallas las hemos dado y las hemos ganado, compañeras y compañeros, y han sido importantísimas y han sido claves en una cultura de la laicidad que, por cierto, este gobierno y este partido, esta vez sí, cumpliendo su programa, mucho más, ha podido llevar a la práctica en esta idea, en mi opinión, rotunda de laicidad, que implica separación, neutralidad y, sobre todo, establecimiento del principio de que es la soberanía popular quien establece la moral pública, no ninguna religión ni ninguna creencia. Puedes precisarme, pero empiezas ya con la tercera parte, que es cómo situamos en este contexto nuestro acuerdo internacional del 79. En parte lo hemos tocado, pero ya podríamos terminar nuestro debate con esto y abrimos el debate para todos. Eso no quiere decir que podamos hacer más. Y aparte, diferencio mucho lo que es gobierno, que tiene que gobernar consensuadamente muchas veces, con lo que son postulados propios de partido, que son los que creo que deben quedar meridianamente claros, para luego a partir de ellos consensuar. Porque sí es verdad que a veces existen compañeros que creen tanto, porque así lo hemos dicho, que la LOE es una ley, es magnífica, y yo concuerdo que lo es, que a veces tienen la impresión de que la LOE es nuestra ley. No, la LOE ha sido nuestro consenso con los demás. Nuestros postulados son otros. Entonces, voy por ahí, ¿no? Bien, acuerdos Iglesia-Estado. Yo creo que claramente tenemos que decir que son inconstitucionales, fueron negociados en plena etapa constituyente, con una calculada y una deliberada ambigüedad, sobre todo por parte de los sectores eclesiásticos, al cual nos tienen siempre acostumbrados, chocan frontalmente con la Constitución. La asignatura de religión y su vinculación con la Iglesia hace que no pueda ser considerada como tal, me refiero como asignatura fundamental en ningún caso, y creo que eso no debiera así, ya lo decíamos hace muchos años. Creo además que muchas veces nos olvidamos que existen juristas que dicen que la piedra angular de los acuerdos Estado-Santa Sede nacen con el acuerdo del año 76, que es un acuerdo preconstitucional claramente, y que ampara a los demás. Por lo tanto, creo que eso no podemos nunca olvidarlo y creo que habría que citarlo. Porque además en los preámbulos del 76 se habla de una confesionalidad histórico-sociológica así de aquella manera, que viene a hablar incluso de la Dignitatis Humanae, que era una de las encíclicas del Vaticano II, ¿no? Por lo tanto, sí creo que existe una confesionalidad solapada en nuestra Constitución a través de la vigencia de esos acuerdos en este momento,
y como decía nuestro compañero Dionisio Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiástico y además fue director general de Asuntos Religiosos, el Estado laico es imposible en España mientras sigan vigentes estos acuerdos. Por otro lado, y porque ya es la última intervención, sí que quiero puntualizar una cosa. Yo a veces voy por ahí también, lo voy a decir así, a hacer misiones, ya que estamos en una cuestión de la religión, ¿no? Y a veces voy por ahí a comentarle a mis compañeros fundamentalmente cosas de la LOMCE, que es lo que más me gusta, en lo que me especialicé un poco y lo que creo que sé un poquito, ¿no? Y a mí lo que siempre sale el tema de la religión y siempre sale con vehemencia porque la religión nos pone a todos, ¿no? Es algo que la tenemos muy ahí clavada desde todo el amor y desde toda la inclusión, pero la tenemos ahí. Y yo siempre les digo una cosa, es decir, en este tema la separación que podamos tener en esta mesa es absolutamente cero si comparamos con lo que nos están haciendo. Yo creo que en este momento hay un trilerismo calculado donde mientras nos está enseñando la bolita y pone ahí el tema de la religión y evaluable para que todo el mundo miremos ahí, nos están robando una cartera. Es verdad que para nosotros el tema del laicismo es una piedra angular de nuestra ideología y creo que es así, bueno, laicismo, laicidad, como se llame, es decir, creo que es una piedra angular de nuestra ideología. Pero mientras tanto nos fijamos en esa piedra angular, nos están rompiendo todas nuestras piedras angulares, la educación, la sanidad, las conquistas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto siempre trato este tema con mucho temor, porque parece que esto sería la gran noticia, el gran debate, de lo que hablarían mis compañeros cuando vamos a tomar el vino después, cuando realmente este es un tema que hay que ponerlo en su justo punto, sabiendo todo lo que nos están haciendo por otros lados, ¿no? Nada más. Gracias, Guillermo. Javier. Sí, con brevedad. La declaración obvia de la insatisfacción con el acuerdo del Estado con la Santa Sede se basa en muchas razones que tienen que ver incluso con la propia coherencia que algunos de los sectores de ambas partes buscaran en su propio momento y desde luego en el resto de lo que llevamos por fortuna de democracia en este tiempo, ¿no? A mi modo de ver resulta un privilegio injustificado e injustificable, por supuesto, para el resto de las religiones, para los no creyentes, para el conjunto de la sociedad, pero incluso a mi modo de ver para una gran parte de los creyentes en los propios principios de la Iglesia Católica, ¿no? Y por tanto, es decir, desde una propia creencia cristiana, yo creo que un instrumento de esta naturaleza debería ser, si no condenable, por lo menos rechazable, ¿no? Lo que creo que deberíamos es ser inteligentes con este tema de tal manera que no se convirtiera en el fin de nuestra acción política, sino en un medio. Es decir, si creemos en lo que hemos hablado antes, en la profunda laicidad del Estado, creemos al mismo tiempo en la pluralidad social y en el conjunto de enriquecimiento que ello produce, la conclusión razonable es que o se aplica de una forma pactada para el bien común o la conclusión es que pactadamente podemos, digamos, decirle sana y razonablemente a la jerarquía eclesiástica que desde luego esto no es lo que procede en el mejor sentido de nuestra Constitución y en el mejor sentido de la democracia que dice aplicar o que dice predicar la propia Iglesia. Es más, juraría que el propio pontífice actual no estaría bastante satisfecho con los propios acuerdos a raíz de sus propias palabras sobre la laicidad recientemente pronunciadas solemnemente nada menos que ante millones de personas, ¿no? Entiendo, por tanto, que sería un ámbito a superar, pero con la tranquilidad de un objetivo que resulta, a mi entender, instrumental para aquello que hemos hablado y no necesariamente debe focalizar ni la obsesión, ni la intención, ni el símbolo del Partido Socialista, que solo nos acarrearía, a mi modo de ver, una estrategia equivocada. Bueno, pues yo voy a concretamente, ya lo dije antes, que nuestra postura era para quitar la religión fuera de la escuela. Hay que denunciar los acuerdos. ¿Y por qué? Pues os voy a leer unos cuantos artículos que yo creo que son interesantes recordarlos tal cual, ¿eh? El segundo, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a leer, prescribe que los planes educativos incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las demás asignaturas fundamentales. Por tanto, si no se denuncian, pues ahí lo tenemos. Otro artículo interesante. Esto, o sea, que eso garantiza la inclusión de la religión como asignatura en los planes oficiales, lo queramos o no lo queramos. Bueno, los artículos 2 y 5 dicen lo siguiente, además.
que establecen que en todos los centros públicos, incluidos los universitarios, la Iglesia puede organizar otras actividades religiosas complementarias. O sea que en la universidad puede haber iglesias, organizar misas, cualquiera. El artículo 3, concretamente, dice que la enseñanza religiosa será impartida por las personas designadas por la autoridad académica, entre las propuestas por el ordinario. O sea, que ellos eligen, el gobierno paga y, bueno, pues en eso... Ellos proponen, designadas por la autoridad académica entre las propuestas por el ordinario. Ellos proponen. Bueno. Además, hay un artículo muy curioso, que es el párrafo 2 del artículo 1, que establece lo siguiente. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes, entre los centros docentes públicos, no en los concertados, en los públicos, será respetuosa con los valores de la ética cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una cláusula que podría ser utilizada perfectamente para obstaculizar que se enseñen cuestiones que no estén de acuerdo o no sean del agrado de la Iglesia. Por ejemplo, pues las células madres, temas de género, de sexual, etc. Es decir, porque dicen que, os lo vuelvo a repetir, es que en todo caso la educación que se imparta en los centros docentes, todo tipo de educación, en las áreas, será respetuosa con los valores de la ética cristiana. No dice con los valores de la ética cívica, sino de la cristiana. Y quería una puntualización a algo que yo creo que has planteado, que no es de los acuerdos de la Constitución, porque nosotros entendemos claramente que si no se denuncian no se pueden modificar estos acuerdos. Y si no se modifican, pues estamos igual. Tampoco se cumplen, pero bueno. No, claro que se cumplen. Bueno. Hombre, el primero claro que se cumple. Hombre, tenemos clases de religión por los acuerdos, que si no, no tendríamos. Bueno, ese es mi parecer, Sí, está claro. Luego, hay un artículo que lo has planteado y que algunos creen que por ese artículo de la Constitución hay que dar clase de religión, y yo creo que están muy confundidos. El artículo 27.3 de nuestra Constitución dice exactamente que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. ¿Qué quiere decir? Que el Estado está obligado al reconocimiento de la libertad de creación de centros docentes, pero no a plantear clases de religión en las escuelas públicas. Entonces yo creo que es un poco confuso, es decir, que ese artículo obliga al Estado ¿a qué? A la libertad de creación de centros docentes. Y por tanto, en ese sentido, los padres pueden elegir. Es así, ¿no? Yo no lo creo, pero en fin. Bueno, Pero bueno, me gustaría, pero no creo que sea así. bueno, pues yo Creo que el constituyente no quiso decir eso. Pero a lo bueno, mejor no, pero dice esto exactamente. Bueno, a lo mejor el constituyente no, pero bueno, yo... bueno, lo tenemos ahí, vale, está claro. Es claro que la Constitución tiene distintas interpretaciones, Sí. Pero vamos, yo creo que todo el tema de la religión en la escuela no parte de la Constitución, parte de los acuerdos, y que precisamente estos acuerdos están, yo creo que son de dudosa constitucionalidad. Creemos, no es que lo crea yo, me parece. Y bueno, pues nada más que decir eso. Perfecto, gracias, Aurora. Y termina Carlos con este toro que te ha tocado ahora. Bueno, yo creo que... Yo no diría que los acuerdos con el Vaticano fueron preconstitucionales. Se negociaron a la par que todo lo que fue el proceso de elaboración constitucional. A lo más podría aceptar que en elementos de los acuerdos hay una definición, vamos a llamarle, paraconstitucional. Bueno, por ahí, pero yo creo que no. Básicamente, en general, podemos decir que la Constitución pues, tiene diferentes interpretaciones y que los acuerdos son una de las interpretaciones. O podemos decir que, desde luego, el principio de cooperación que mandata la Constitución no exige acuerdos, aunque pues digan sectores conservadores que sí, que exigen acuerdos. No exigen. Pero yo creo que esos acuerdos hicieron falta en una etapa histórica determinada, una etapa que venía pues, de 40 años de dictadura, de una guerra civil en la que el tema religioso pues, estuvo muy patente y que la cuestión de Iglesia y democracia pues había estado pues muy problemática. Entonces, esos
acuerdos eran necesarios para ese tiempo. Hoy yo creo que no hacen falta acuerdos con la Santa Sede. Hoy no hacen falta acuerdos con el Vaticano en la España democrática, madura, en la que en estos momentos nos encontramos. De hecho, creo que el derecho del ciudadano en España a ejercer su libertad de conciencia religiosa, pues le basta la Constitución y le basta los desarrollos normativos y legislativos que van naciendo desde el Parlamento y desde la legitimidad de la soberanía popular. Y en ese sentido, creo que a donde tenemos que aspirar es a decir, el derecho de libertad religiosa fundamentalmente se rige desde la soberanía y desde la acción unilateral del Parlamento y no tanto basada en un derecho de carácter pacticio que, desde luego, está más situado en clave de pacto de poderes, en pacto de corporaciones institucionales, de qué te toca a ti, qué te toca a mí, repartos de competencias, más que en lo que debe ser la perspectiva constitucional, que es el derecho del individuo, los derechos fundamentales de los individuos y, entre ellos, el derecho fundamental de libertad de conciencia y el derecho fundamental de libertad religiosa. Ahí es donde hay que poner el foco y por eso creo que la propuesta de una nueva ley de libertad religiosa y de conciencia con esta perspectiva y con este carácter creo que debe ser la gran propuesta del Partido Socialista y como propuesta en positivo, para regular, sin que haya supeditación de la ley a los acuerdos. Recordáis que cuando se planteó en el último periodo, se planteó que bueno, la ley de libertad religiosa no iba a suponer ninguna alteración ni ninguna repercusión, ningún impacto respecto a los acuerdos Iglesia-Estado. No, yo creo que hay que plantear una ley de libertad religiosa que amplia, que no nos encontremos con que una ley es corta y unos acuerdos son largos, sino no, una ley que es larga y unos acuerdos que son cortos. Y en ese sentido, lo que creo que debemos plantear es, en positivo, esta ley y, sí, anticipar desde el inicio que los acuerdos, empezando por el acuerdo internacional con la Santa Sede y siguiendo por el resto de acuerdos con las confesiones religiosas, todos ellos, en un momento determinado, se van a examinar desde el punto de vista de la nueva ley de libertad de conciencia religiosa. Y en aquellos puntos en los que se plantee conflicto, se planteará un proceso de negociación sobre el contenido de acuerdos para eliminar aquellos aspectos que son conflictivos. Yo, en este tema, en el partido, reivindico un poquito más de racionalidad. Yo creo que una de las cosas que históricamente pertenece a la cultura del PSOE es la racionalidad. Creo que paradójicamente en este tema de los acuerdos Iglesia-Estado nos sale demasiado impulso porque de alguna manera simboliza, los acuerdos son un símbolo, son un tótem que simboliza pues esa Iglesia retrógrada, esa Iglesia que es para nosotros un adversario, no en lo religioso, sino es un adversario político, como así fue a lo largo de la primera legislatura de Zapatero. Pero yo creo que hay que tratar el tema de una manera racional. De hecho, si analizamos el contenido de los acuerdos, en donde, por ejemplo, en el ámbito de la financiación, no hay problemas. Hay que decir que, en realidad, el principio de autofinanciación y el principio de transitoriedad de la asignación tributaria están recogidos en los acuerdos, con lo cual el acuerdo de financiación es un apoyo para nuestra posición política. 1. 2. El tema del IBI, que por ejemplo en el ámbito de financiación se ha estado también debatiendo. Hay que decir que la ley de mecenazgo del 2002 establece una exención del IBI mucho más amplia que la que establecen los acuerdos Iglesia-Estado, con lo cual hoy goza de exención del IBI más amplia cualquier centro de Cáritas, cualquier centro educativo, etcétera, etcétera, gozan de ella, cosa que esa exención de IBI
era más restrictiva, es más restrictiva en los acuerdos Iglesia-Estado, que se restringe solo a los templos, seminarios, todo lo relacionado con el culto. Entonces, lo que sería paradójico es que se elimine la exención del IBI para los religiosos y se deje para el resto de las organizaciones sin ánimo de lucro, culturales, etcétera, como hoy está establecido. Y en ese sentido, donde sí estoy de acuerdo totalmente con los compañeros de mesa, es que donde está realmente el conflicto es en el acuerdo de educación. Los acuerdos de educación, hoy hay varios artículos, los ha citado Aurora, que realmente impiden con claridad dar con una fórmula nueva de religión en el modelo que hemos planteado de una enseñanza laica de la religión. Ahí creo que efectivamente hay que plantear una negociación, pero es diferente hacer un análisis de dónde están los conflictos a plantear de alguna manera todo lo que es la derogación de los acuerdos Iglesia-Estado como gran bandera política, que es que al final parece que nos va a resolver la crisis económica y la crisis del Estado autonómico. No, yo creo que en eso hay que hacer un proceso de racionalización, de reducción de lo que es el significado de esto. Yo creo que si vamos por ahí cometeremos un grave error. Hay que cambiar cosas, yo creo que hay que plantear ley de libertad religiosa, supeditar los acuerdos a una ley de libertad religiosa, y lo que hay que hacer es, sobre todo, abrir un proceso de negociación sobre el pacto del acuerdo de educación, porque el conflicto es claro y evidente.